Yo me llamo Rosa Robles. Mi vida estaba un fracaso total. Cuando yo llegué al templo, llegué arruinada, endeudada. Todo el día sonaba el teléfono porque yo le debía a muchas personas. Yo tenía planes de pagar, o sea, yo en mi mente era pagar, pero yo no sabía cómo, porque eran muchas deudas las que yo debía. Porque yo tenía negocios, entonces los negocios míos eran grandes. Y cuando llegué arruinada, sin nada. El problema que yo tuve fue que me empecé a llenar de orgullo, porque después de no tener nada y cuando empiezo a tener mucho, para mí era demasiado. Porque yo vengo de una familia que siempre han tenido negocios, pero siempre hemos estado limitadas de muchas cosas. Entonces, cuando yo empecé a tener los negocios, pues yo me empecé a llenar de orgullo. Ese es el problema que yo más... Y por eso, por llenarme yo de orgullo, la gente se empezó a alejar de mí. Yo soy fiel a Dios. Yo obedezco la palabra de Él. En primer lugar, para poderle ser fiel a Dios, yo pasé a serle fiel a Él porque yo confié en sus promesas, yo confié en la palabra de Él y yo las hice mías. Las promesas de Él son para cada uno de nosotros y yo empecé a creer, yo empecé a notar que era mucho lo que yo quería hacerlo por mi cuenta, pero yo no iba a poder hacerlo. Entonces yo empecé a confiar a Él y le empecé a ser fiel a Él y fue de la forma que yo me liberé de todas esas deudas. Yo tuve que creer en Él. Tuve que creer en su palabra, tuve que creer en sus promesas y de eso fue donde me aferré yo, de las promesas que están ahí y yo las hice mías. Eso fue lo que me hizo ser diezmista. De ahí empecé a ser ofrendante, diezmista, hasta el día de hoy, que solo Dios me pudo ayudar a sacar todas las deudas que yo tenía. Si Él me ayuda, es de la única forma que yo lo puedo ayudar. Y yo fui fiel en las promesas de Él, y Él ha sido hasta el día de hoy fiel en mí.